La demencia había llegado como un ladrón en la noche, robándole a Alfred Lambert la capacidad de recordar que el horno estaba encendido, de distinguir entre su hijo Gary y un intruso, de aceptar sin ira que su plato favorito, el estofado de ternera con zanahorias, ya no podía ser masticado. Ahora, sentado en el sillón de su casa en St. Jude, con la mirada fija en un ventanal por donde entraba la luz montesina de un atardecer invernal, sentía que hasta su propia piel le resultaba ajena. Una chaqueta mal ajustada que alguien le había obligado a ponerse. Este párrafo inaugural establece el tono trágico-cómico que caracteriza a esta novela, la metáfora de la demencia como ladrón y la piel como chaqueta ajena encapsulan los temas centrales: la pérdida de la identidad, la disfunción familiar y la lucha contra el deterioro físico y social. Permítanme presentarme. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lonares y para los que no conocen este programa, ya saben que hacemos nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy vamos a hablar de Las correcciones, de Jonathan Franzen. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Esta es una novela familiar contemporánea con elementos de sátira social y de realismo psicológico. La estructura está en 5 partes centradas en cada miembro de la familia Lambert, entre ellos Alfred, Enid, Gary, Chip y Denise. Hay saltos temporales entre el presente, o sea, los años 90, y flashback de los años 50 y 80. El estilo es una prosa densa, con ironía mordaz y detalles quirúrgicos, con monólogos interiores que nos revelan contradicciones humanas. Los temas claves son el capitalismo y la depresión, ya que nos habla de la medicación de Correct Talk como metáfora del malestar moderno. El fracaso del sueño americano, ya que nos habla también de la familia Lambert como un microcosmos de lo que es Estados Unidos. Del tiempo y la decadencia de St. Jude como ciudad ficticia, como un tipo de cementerio de esperanzas. Y bueno, en una perspectiva psicológica, Alfred Lambert sufre de demencia y Parkinson, o sea, la pérdida de control sobre su cuerpo y su mente, siendo él un ex ingeniero obsesivo. También de la depresión no tratada, en el pozo como una imagen recurrente. En Edith Lambert está aquí el punto de la negación patológica, la obsesión por las apariencias, en el caso del pasaje de la Navidad perfecta. También de la codependencia, su identidad que solo existe como esposa y madre. De los hijos de Lambert, Gary, Chip y Denise, del primero de ellos, de la depresión heredada y obsesión por corregir a sus propios hijos. De Chip, el segundo de ellos, el fracaso profesional como rebelión contra su padre. Y para finalizar, de Denise, que representa el perfeccionismo autodestructivo en lo personal y sexual. En la dimensión social histórica, nos cuenta este Estados Unidos de la posguerra en el tiempo de la Guerra Fría, en los años 90, con la burbuja tecnológica, ya que Chip trabaja en un startup fraudulento. La globalización también hace hincapié en el viaje de Enid Alfred a un crucero hipercapitalista. Big Pharma en Correct Talk como un tipo de parodia del Prozac. Sobre la crítica de la clase media de St. Jude en Midwest contra lo que está sucediendo en Nueva York y Filadelfia, o sea, la brecha generacional y geográfica. La crítica del consumismo en escenas de centros comerciales como rituales vacíos.
Pero bueno, hablemos un poquito de la biografía de Jonathan Herr Franzen, nacido en 1959 en Western Spring, en Illinois, que es una ciudad similar a St. Jude. Él estudió lenguas germánicas en Swarthmore College. En su vida personal tuvo un matrimonio fallido con la escritora Valerie Corner, y eso lo llevó a tener un autoexilio voluntario primero en Nueva York y después a California. Sus obras claves, de las cuales ya hemos hablado en programas anteriores de algunas de ellas, es 27 ciudades, hecha, si no me equivoco, en 1988, que fue un fracaso comercial. Luego le vino Libertad en el año 2010, que es una continuación temática de este libro de las correcciones. Y finalmente Pureza en el año 2005. Las correcciones ganó el National Book Award, el premio Nacional del Libro en el año 2001. Y bueno, también ha declarado que sus influencias han sido Thomas Pynchot con su sátira postmoderna, Don DeLillo con su malestar cultural americano y Alice Munro, esta ganadora del premio Nobel por la psicología femenina. Como dato curioso, Franzen quemó el primer manuscrito de 1996 y volvió a reescribirlo desde cero. Hay una polémica con Oprah que se dice que rechazó entrar en su club de lectura, que luego finalmente cedió, criticando el comercialismo literario. El título original de Corrections juega con las correcciones financieras, o sea, en la bolsa, las correcciones del comportamiento y las correcciones químicas en el caso de las farmacéuticas, o sea, las medicamentosas. Alfred está basado en su padre, ya que fue también un ingeniero que tuvo Parkinson. Chip refleja sus propias crisis temporales tempranas. En sus influencias, en Franzen, por ejemplo, sus obras posteriores profundizan en ecología y la política, en su libro Libertad. En otros escritores, él ha influenciado en, por ejemplo, Sadie Smith, en su libro Dientes Blancos, que tiene una temática de familias multiculturales en crisis. También en Jeffrey Eugenides, en su libro Vírgenes Suicidas, que nos muestra la tragicomedia suburbana. Y bueno, en la cultura este libro está considerada la gran novela post-11S, o sea, lo que sucedió después de lo de las Torres Gemelas, aunque fue escrita un tiempo antes. También hay influencia en series como Successions, en sus dinámicas familiares disfuncionales, esta serie que está en HBO, que nos habla sobre una situación de una familia de ricos. Y bueno, para concluir nuestra primera parte, me gustaría decirles que Las Correcciones es una epopeya íntima sobre el fracaso de todas las utopías, o sea, en las cuestiones familiares, las económicas y las farmacológicas. Franzen disecciona el mito de la corrección permanente, de conductas, de mercados, de estados de ánimo, revelando que, como nos dice en un pasaje Enid, la única cura para la vida es más cura. Su genialidad reside en mostrar cómo las familias son el último lugar donde buscamos y nunca encontramos la redención. Me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras antes de que te vayas, porque a continuación vamos a hablar de este análisis a profundidad, un poquito más complejo, pero obviamente va a venir con spoilers porque tenemos que hablar de ciertos pasajes de esta novela. Si a ti no te molesta que se haga este resumen con spoilers, te invito que después de la pausa nos sigas escuchando, pero si no te gustan los spoilers, te recomiendo que le pongas pausa, que vayas a terminar el libro y que después regreses para escuchar esta conclusión final, ¿vale? Te mando un abrazo, espero que te encuentres muy bien. Vamos a la pausa y nos quedamos con todos estos lunares que ya leyeron esta novela y que les interesa saber un poquito más a detalle sobre ciertos pasajes del libro y que podemos ir deshebrando, ¿vale?
Las Correcciones es una novela trágico-cómica que nos retrata la disfuncionalidad de la familia Lambert, una familia estadounidense de clase media alta en crisis, con un estilo satírico profundamente psicológico. Franzen explora temas como lo que es el capitalismo, el deterioro de las relaciones familiares, la vejez, la depresión y la búsqueda de la felicidad en la sociedad contemporánea. En la primera parte, titulada La familia Lambert y sus conflictos, la novela gira en torno a Alfred y a Enid Lambert, una pareja mayor de St. Jude, en Midwest, en Estados Unidos, y sus 3 hijos adultos, cada uno atrapado en sus propias crisis existenciales. Aquí hay un pasaje clave que nos pudiese resumir esta sección, donde nos dice: el problema de Alfred era que había pasado la vida creyendo en la corrección, y ahora el mundo se negaba a comportarse correctamente. Alfred Lambert, un ingeniero ferroviario retirado, rígido y moralista que sufre Parkinson y demencia, representa a la América tradicional disciplinada y reprimida. Su deterioro físico y mental simbolizan el fin de un orden patriarcal. Enid Lambert también tiene un pasaje central donde nos dice: Enid creía que si fingía lo suficiente, la felicidad acabaría por ser real. Ella es una ama de casa obsesionada con las apariencias que anhela una última Navidad familiar perfecta, y su negación ante los problemas familiares reflejan el sueño americano fallido. Los hijos de Lambert también tienen su propio pasaje clave donde nos dice: Gary había aprendido que el dinero no compraba la felicidad, pero sí el derecho a fingir que la tenía. El hijo mayor, en este caso llamado Gary, es un banquero en Filadelfia atrapado en un matrimonio infeliz. Sufre depresión, pero se niega a admitirlo, mientras su esposa y sus hijos lo manipulan. Chip, siendo él el mediano, también tiene su pasaje clave donde nos dice: Chip había pasado a creer que era un genio incomprendido a saber que era un fraude, y ahora solo le quedaba la vergüenza. Chip, representando el personaje mediano, el hermano del medio, es un exacadémico fracasado obsesionado con el fracaso intelectual y sexual, que termina involucrado en un ridículo esquema de estafa financiera en Lituania. Denise, siendo ella la hija menor, tiene su propio pasaje también. Denise cocinaba para darle sabor a una vida que no sabía cómo vivir. Ella es una chef de éxito, pero emocionalmente perdida, envuelta en un triángulo amoroso con su jefe y su esposa. Ella nos representa la búsqueda de identidad en un mundo sin reglas claras. Y bueno, la trama principal, que es la última Navidad, nos dice: las familias son como países ocupados. Todos mienten, todos tienen sus secretos y nadie quiere admitir que están en guerra. Enid insiste en reunir a la familia para su última Navidad en St. Jude antes de que Alfred empeore, y cada hijo llega a la reunión familiar a esta Navidad con sus propios dramas. Gary lucha contra la depresión y su familia tóxica. Chip regresa a Lituania, arruinado y humillado, y Denise intenta reconciliarse con su sexualidad y su carrera. La reunión familiar se convierte en un microcosmos de tensiones no resueltas. Los temas principales, en el caso de las correcciones, que nos muestran que son fallidas, ya que cada personaje intenta corregir su vida con dinero, sexo o éxito, pero solo encuentra todo un caos. En esta parte, Jonathan Franzen critica la obsesión moderna con la automejora y la felicidad impuesta. También nos habla del capitalismo y la decadencia familiar. La familia Lambert es víctima del consumismo, las deudas y la obsesión por mantener un estatus. Jonathan Franzen satiriza la cultura corporativa y la industria farmacéutica, por ejemplo, el fármaco ficticio llamado Aslan, que Enid espera como un tipo de solución mágica. Y también nos habla de la vejez y el olvido. Alfred, antes siendo un hombre de orden, se convierte en un fantasma en sí mismo. La enfermedad de Parkinson simboliza la pérdida de control en un mundo que ya no entiende. Y en todo esto también hay un pasaje clave que dice: Alfred había construido su vida como un ferrocarril, recto, predecible,
Ahora el tren descarrilaba y nadie sabía cómo volver a ponerlo en marcha. Enid quería una vida perfecta, pero lo único perfecto era su capacidad para ignorar lo que no funcionaba. Esto nos dice sobre el sueño americano de Enid. En América, o vendes tu alma o te mueres de hambre. Yo al menos lo intenté. Esto nos habla del cinismo de Chip. Tal vez la felicidad no era algo que se conseguía, sino algo que se dejaba escapar. Esto nos habla de la reflexión final de Denise. Toda su vida había seguido las reglas, pero las reglas habían cambiado sin avisarle. Esto es una metáfora del ferrocarril, o sea, de Alfred. Las Correcciones ganó el National Book Award en el año 2001 y consolidó a Franzen como una voz crítica en la sociedad estadounidense. Esta novela es una epopeya familiar contemporánea comparable con Myth les Sex de Eugénides, y del cual también ya hemos hecho aquí en el canal una pequeña reseña, o con Libertad del mismo Franzen, como ya dijimos, es una continuación. Su mensaje central es que no hay correcciones fáciles para los errores de la vida, solo la aceptación del caos. Pero bueno, para adentrarnos un poquito en el primer párrafo que vamos a leer en voz alta de este libro, vamos a hacer un ejercicio de imaginación como lo hemos estado haciendo en los últimos días, en las últimas reseñas de los libros que hemos abordado. Imaginemos una casa suburbana de ladrillo rojo en St. Jude, cubierta de nieve. A través de la ventana del salón se ve a Alfred Lambert en su sillón, mirando fijamente un tren eléctrico detenido, que representa, o bueno, es el símbolo de su carrera ferroviaria. Enid decora un árbol de Navidad con obsesiva perfección mientras los fantasmas de sus hijos adultos flotan alrededor. Gary con un gráfico bursátil en las manos. Chip con un guión cinematográfico tachado. Denise con un cuchillo de chef. En la mesa, un plato de estofado frío y un frasco de Coretol. Al fondo, un centro comercial iluminado proyecta sombras sobre la casa. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. El problema de mejorar es que nunca sabes cuándo parar. Si te gusta esta nueva forma de hipnosis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. A continuación vamos a leer en voz alta el primer párrafo del libro Las Correcciones, de Jonathan Franzen. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. Las Correcciones, Jonathan Franzen. St. Jude. Locura de un frente frío de la pradera otoñal, mientras va pasando. Se palpaba, algo terrible iba a ocurrir. El sol bajo en el cielo, luminaria menor, estrella enfriándose, ráfagas de desorden sucesivas, árboles inquietos, temperaturas en descenso, toda la religión nórdica de las cosas llegando a su fin. No hay aquí niños en los jardines. Largas las sombras en el césped espeso, virando al amarillo. Los robles rojos y los robles palustres y los robles blancos de los pantanos llovían bellotas sobre casas libres de hipoteca. Las ventanas a prueba de temporal se estremecían en los dormitorios vacíos. Y el zumbido y el hipo de un secador de ropa, la discordia nasal de un esparcidor de hierba, el proceso de maduración de unas manzanas lugareñas en una bolsa de papel, el olor de la gasolina con el que Alfred Lambert había limpiado la brocha tras su sucesión matinal de pintura del sillón biplaza de mimbre. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale?
Crónica Lunares y Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?